Bueno, la izquierda chilena podría estar a punto de perder su apuesta por una nueva constitución. Quiero empezar con esta imagen de un grupo que se llaman las Indetectables, que mancillaron la bandera chilena extrayéndosela del ano, literalmente. Me perdonan la imagen. Pero el problema es que ahora la constitución pone de alguna manera en tela de juicio y a discusión el propio concepto de qué es Chile, qué tipo de nación, si es una plurinación, si es una nación donde todos los chilenos son iguales o no, etcétera. Vamos a hacer contacto con Santiago de Chile y ahí está el diplomático y escritor Roberto Ampuero, que fue ex canciller de su país y hasta hace poco embajador en España, uno de los más importantes escritores latinoamericanos de este momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Manuel. Un gusto estar en tu programa. La primera pregunta es si existe una posibilidad real de que, yo digo que gane el no, pensando precisamente en aquel no famoso que los chilenos le propinaron a Pinochet, ¿no? ¿Es posible que gane el no en este caso contra la Constitución nueva? Todas las encuestas, todas, no hay ninguna excepción, indican que el rechazo va a ganar este domingo 4 de septiembre. Es decir, la mayoría de la ciudadanía se va a oponer, no va a querer aceptar este proyecto de constitución que ha defraudado a la gente. Quiero recordarte una cosa. Cuando se inicia este proceso, que es posterior a lo que fue el gran estallido social y posterior también a lo que fue ese estallido delincuencial e intento insurreccional por derrocar al presidente Piñera, y se consulta a la población un año después de eso, esto fue el 2019, el 2020 se consulta a la población, 80% dice, bien, queremos una nueva constitución si esto contribuye a calmar la situación que está de tanta violencia en el país. Hoy se ha perdido esa mayoría de 80%. Existe hoy estrictamente alrededor del 20% de personas, según las encuestas, que apoyan esa constitución tal como fue redactada. Hay otro 20% que apoya esa constitución, pero dice, la apoyo o la apruebo para reformar, porque como está hecha, no sirve. Y el resto de la población está en contra, simplemente rechazo. Si tú sumas el rechazo más el porcentaje de aquellos que dicen sí, voy a aprobar, pero para reformarla, es decir, vamos a conversar, tú tienes una mayoría total, prácticamente se le dio vuelta, de gente que dice no, queremos una nueva constitución, pero no esta que fue redactada por esta comisión, por esta convención constituyente que ha defraudado al país por muchas razones. ¿Qué pasa si gana el no, el rechazo? Porque yo lo que he visto es que hubo un rechazo en un referéndum contra Hugo Chávez y después le dieron la vuelta, hicieron lo que les dio la gana. En Colombia hubo un no rotundo a los diálogos de paz en La Habana y también le dieron la vuelta y el premio Nobel, además, al presidente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar? Lo importante es que en Chile, pese a todo, la difícil situación que hemos enfrentado en los últimos 3 años, las instituciones siguen funcionando y las instituciones clave del país siguen funcionando. Y dentro de este marco constitucional, donde las instituciones siguen funcionando, lo que se anuncia, lo que debe surgir de aquí, es una nueva elaboración de una nueva constitución, porque esa es la voz mayoritaria de la población, pero hay que elaborar bien y definir bien cómo se va a crear esta comisión que va a redactar esa nueva constitución. Lo que está claro son cosas como esta. No puede seguir estando presente, desde luego, esta representación de escaños reservados para indígenas que rompe absolutamente con lo que es el principio de proporcionalidad. Porque en Chile todos somos iguales, cada persona vale un voto. Y no puede ser que minorías, que son menos del 10% o el 11%, que se definen como indígenas, tengan una representación que sea por encima de ese porcentaje que efectivamente tienen dentro de la población. Así que ese es un elemento importante.
Y el otro elemento importante es que no se va a aceptar de nuevo que se presenten bajo el manto de independientes gente de izquierda muy radical, que en el fondo estaban trabajando en forma conjunta, aliada y orientada por el Frente Amplio que dirige el presidente, cuyo líder es el presidente Gabriel Boric, y por el Partido Comunista. Es decir, hay que poner las cartas sobre la mesa, la gente ya está más clara, la gente se dio cuenta que una cosa es prometer y lo otro es el resultado que se entrega. Lo que sí hay que tener mucho cuidado en Chile en este momento, porque es la hora del populismo. Desde hace 3 años que viene siendo la hora del populismo. Es decir, de decir que todo se resuelve mediante la escritura y la redacción de una constitución. Y sabemos que las peores dictaduras de América Latina, entre ellas la de Venezuela y la de Cuba, sus constituciones prometen el oro y el moro. Sin embargo, no son capaces de entregarlo. Contra eso hay que tener mucho cuidado, contra el populismo, que promete lo que no puede cumplir. Ahora, junto con esta constitución tan mal redactada y que es como una carta de, como dice usted, de aspiraciones, la propia popularidad del presidente ha roto todos los récords en un tiempo muy corto, está muy baja, ¿no? Mira, el presidente Gabriel Boric llegó al gobierno con un apoyo mayoritario contundente, efectivamente contundente. Sin embargo, lo interesante fue que no existe en la historia reciente de Chile otro presidente que haya caído tan rápidamente, en poco menos en 3 meses, como el presidente Boric. Su popularidad se vino abajo. Se vino abajo por varias razones. Primero, por lo que se denomina las volteretas que ha tenido él desde que asumió el poder. También por sus equipos de trabajo, por los errores constantes y reiterados, por las correcciones que se ve obligado a hacer, por las metidas de pata que ha tenido lugar, recordemos algunas de ellas, como por ejemplo en la política exterior, el impasse, el primer día de gobierno en que él asume, crea una situación pero realmente lamentable con el rey de España, a quien acusa públicamente durante el día de la presentación del nuevo gobierno y ante las cámaras del mundo, que el rey Felipe VI había llegado atrasado. Intencionalmente, decía. ¿Verdad? Porque era responsabilidad de él, y sin embargo era el protocolo chileno, el propio protocolo del presidente Boric. Es decir, el culpable de todo esto. Es decir, la gente le ha ido pasando la cuenta, es un presidente muy tempranamente impopular, no es bueno tampoco porque hay que ser demócrata, no es bueno que un presidente que nos lleva 6 meses y que lo está haciendo mal, definitivamente mal, sea tan impopular, porque necesitamos para salir de esta crisis que tanto el Ejecutivo como el Congreso, ¿verdad?, tengan fuerza y sean líderes y conduzcan a algo que es central, a una solución basada en un acuerdo nacional. Y para eso se necesitan líderes, pero comprometidos con la República y comprometidos con los valores democráticos del país, con lo que es su historia, con lo que es su tradición y con el principio básico. Un voto, un chileno, un voto. ¿Cómo no? No hay tratos desiguales. Ahora, una de las cosas curiosas de la Constitución, ahora que dice eso de un voto y un chileno, es que al decir que Chile es un estado, ¿cómo es que el término de paridad, ¿no? Que usan, donde todos los cargos públicos, la mitad tiene que ser ocupado por mujeres y la mitad por hombres. ¿Eso no ha causado discusión en el país o es aceptado mayoritariamente? Causó bastante discusión, pero yo creo que ese es un tema que va a quedar allí, va a continuar adelante así, en algún momento quizás se va a volver a tocar, pero hay otros elementos que sí causan escozor y preocupación y son rechazados por la población. Por ejemplo, la idea que está escrita, redactada en este proyecto de constitución, que muchos califican de mamarracho, por ejemplo, el hecho de que en Chile se imponga a través de esta nueva constitución, o se quiere imponer mediante esta constitución, proyecto de constitución, justicias paralelas. Es decir, se dice, en el Chile hay 11 pueblos originarios, 11, bueno, mucha gente no sabía que había tanto, ok, no lo vamos a discutir, y están los chilenos. Y entonces que cada una de estas
distintas unidades del país, vamos a decirlo así, que cada uno de estos pueblos originarios tenga su propia justicia. Es decir, que cada ciudadano que habita el país de Chile no está sometido a las mismas reglas, a la misma justicia, sino a diferentes justicias según tú pertenezcas a una o a la otra. Esto es delicadísimo, es gravísimo. La mayoría de la población no acepta esto, considera que es injusto, no corresponde, y además hay otra cosa. A ver, lo que es la ley chilena, o lo que son las leyes chilenas, están escritas, están establecidas, están aprobadas. Y en los otros casos, que se quieren elevar y al mismo nivel de lo que es, en este caso, la justicia chilena, no existen leyes escritas. Son cosas que están basadas en la tradición, en la memoria de algunos ancianos, que serán muy venerables o no, que además discrepan, otros no saben, no conocen ese pasado. Entonces, ese tipo de tratamiento a los chilenos, a la inmensa mayoría, o sea, el 90%, no pasa. Yo creo que ese es otro elemento también, porque hay un rechazo tan marcado y mucha preocupación por esto. A mí me preocupa que la palabra libertad individual la evadió por completo la Constitución, pero cuando regresemos quiero aprovechar y hablar un poco de su literatura, de su último libro, Demonio, de ese detective que es personaje de varias de sus novelas, que es un cubano de Luyanó, y contarle a los que no sepan que usted vivió en Cuba y escribió uno de los libros que todo cubano debe leer, que es Nuestros años verde olivo. Pero vamos a regresar, estamos hablando con el canciller Roberto Ampuero, y antes quiero, estamos hablando con Roberto Ampuero desde Santiago de Chile. Roberto Ampuero, embajador hasta hace poco de su país en España, canciller de Chile, pero para mí siempre es muy interesante pues abordar con él su parte cubana, ¿no? Y digo porque Roberto vivió en Cuba, se desencantó en Cuba y ha escrito unos libros magníficos como Nuestros años verde olivo. Ha escrito incluso con otro desencantado un libro que causó una polémica tremenda en Chile, que es como un diálogo de conversos, ¿no? Más o menos así. Y ahora tiene una novela que se llama Demonio, donde el detective vuelve a ser ese personaje al que él siempre regresa, que es un personaje creo que de Luyanó, en La Habana. Así es. Cubano. Así es. Cubano, habanero. Ajá. Cuéntame de esta última novela. Primero, ¿por qué un detective cubano? Mira, yo viví en Cuba siendo muy joven y fui a Cuba atraído por la Revolución Cubana, porque en la época juvenil sí yo creí en todas estas cosas que después la realidad te demuestra que no son aquello que dicen ser. Y me di cuenta también, viviendo en Cuba, que no quería ni pinochetismo para Chile, pero tampoco castrismo para Chile. Quería un país libre, democrático, y por eso rompí con el comunismo. Y bueno, siempre Cuba me ha marcado como experiencia humana también. No solamente en lo político y en el desencanto político, sino que también el haber conocido otro mundo que no conocía para nada, otra cultura, otras influencias, ciertas ciudades que uno, cuando las veía, sabía que Cuba había tenido un pasado de esplendor y que todo aquello, lo que había ocurrido en los últimos decenios, era de destrucción. En fin, así que está siempre presente. Y me pareció notable estos dos polos de América Latina. Uno, el extremo sur, el de Chile, como un ser latinoamericano, el extremo sur de América, y el otro en el Caribe, que es un latinoamericano, también una forma de ser latinoamericana. Eso me atrajo mucho, y por eso, cuando yo volví a Chile, dije, y me interesó escribir novela policial, dije, mi detective va a ser un cubano que vive en Chile, que conoce los dos mundos, el del Caribe y el del extremo sur de América Latina. Esa es la razón por la cual existe Cayetano Rolé, que en esta novela, bueno, aparece Demonio, esta novela nueva, Demonio, ocurre en el Chile del estallido social, del estallido delincuencial, de la insurrección en que se intentó derrocar al presidente Sebastián Piñera. Demonio es una novela que arranca con un crimen que se produce en la ciudad de Valparaíso, el principal puerto de Chile, de un artista, de un pintor.
Y al comenzar esta investigación, Cayetano Brulé se da cuenta de algo que le llama mucho la atención, y es que ese chileno que asesinado en Valparaíso estaba viviendo ilegalmente en su patria. Y eso es una pregunta importante para él. ¿Por qué un chileno vive ilegalmente en su patria? ¿Por qué salió legalmente pero regresó de forma ilegal? Y allí comienza una investigación en el momento en que Chile arde por los cuatro costados, en el momento en que la izquierda insurreccional quema iglesias, quema supermercados, quema más de 100 estaciones de metro, quema, bueno, monumentos, todo lo que es también patrimonio nacional, lo que puede quemar. En ese momento está investigando Cayetano Brulé y lo lleva a desplazarse por el mundo, llega a Paraguay también, hay huellas que están en La Habana, hay otras huellas que están en Andorra, otras huellas que están en España. Él investiga y el punto es que hay o no, hubo o no hubo injerencia extranjera en todo aquello que pasó en Chile el año 2019. Eso es lo que aborda, en clave de ficción, la novela Demonio de Cayetano Brulé. Ahora, me consta, porque también, como publicamos con Planeta juntos, estuvimos en Colombia, en algunos lugares, que escribir como escribes, ¿se acuerda siempre las peleas que hubo, no? Escribir como escribes, pagas un precio por ello, ¿no? Decir las cosas que dices en tus libros, abordarlas. ¿No sería más cómodo para ti, pues, ser otro tipo de escritor? ¿Por qué arriesgarse de esta manera en un mundo hostil, digamos? Fíjate que amigos cubanos que vivían en el exilio, cuando empezaron a aparecer mis primeras novelas, me dijeron, tú sabes que al identificarte con la causa de la democracia para Cuba, te estás echando encima a mucha gente que te va a hacer la vida muy difícil internacionalmente como escritor. Y debes saberlo, debes pensarlo. Yo dije, aquí no hay que reflexionar ni hay espacio para cálculos oportunistas. Acá lo que corresponde es que yo a ese país, a esa isla, la aprendí a querer, y lo que quiero para los cubanos es lo mismo que quiero y quise para Chile cuando había dictadura en Chile. Democracia, libertad, que las personas tuvieran sus derechos individuales y que pudieran construir su propio destino. Eso lo quiero para Chile, desde luego, porque nací ahí, pero para Cuba, que la viví tan cerca y conocía tanto cubano y tengo tanto amigo cubano, que es eso lo que quiero. Así que no hay cálculos posibles. Yo lo que quiero es eso, y lo sigo queriendo desde el momento en que conocí ese país. Democracia para Cuba, y eso es una meta que está presente y creo más cerca que nunca. Pues tienes que venir a Miami y presentar tu nueva novela. La verdad que los cubanos le debemos a los chilenos algunos libros importantes. Bueno, a Jorge Edward, que también fue embajador en Cuba, le debemos Persona non grata. A ti te debemos ese gran personaje, ese gran detective, todas las novelas que has hecho, el libro, por supuesto, de Nuestros años verde olivo. Y es importante, ¿no? La literatura ahí, sí, como, la verdad, como una verdad, manera Juan, de enfrentar la verdad, ¿no? Sí, exacto. Juan Manuel, también lo interesante es que Cuba me nutrió de mucho, como escritor, de muchos ambientes, de muchos espacios, de muchos conflictos, de muchos sueños de gente y de muchas situaciones donde, y tú lo sabes, donde la verdad era solamente posible compartirla sobre la base de la complicidad, de poder confiar en el otro, sabiendo que él pensaba como tú y podías hablar y abrirte con confianza. Ese tipo de ambiente, eso obviamente también nutre a cualquier novelista y lo hace comprometerse con la causa de la libertad y de la democracia, ¿no? Entonces, Muchísimas gracias, embajador. Muchas gracias, Roberto. Esperamos verte por acá, por Miami. Esperemos que este domingo 4 de septiembre Chile dé una respuesta que sea en defensa de la democracia y de lo que se ha logrado hasta hoy. Por muchas quejas que hayan, Chile ha logrado mucho que en Cuba los cubanos ni siquiera podemos soñar. Ha sido Roberto Ampuero, escritor, diplomático, canciller. Muchas gracias por haber estado con nosotros desde Santiago. Gracias a ustedes. Cómo no.